comenzar a grabar la clase, ¿ya? La semana de hoy, que es la semana 8, comenzaríamos a abordar otra temática nueva, ya es la patita final de lo que es geografía, y abordaríamos lo que es geografía de la población o demografía, ¿ya? Recuerden que demo es pueblo y grafía significa estudio descripción. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar o a describir es a la población, ¿ya? Y eso es muy, muy amplio, ¿bien? El objetivo de la clase es comprender el concepto de demografía y sus aplicaciones, ¿bien? Voy a dejar ahí unos segunditos para que ustedes puedan copiar el título, puedan copiar el objetivo y comenzaríamos. Ya, vamos a avanzar. Ok, ¿qué hablamos la semana pasada? La semana pasada, recuerden que hablamos sobre climatología, sobre climas de Chile a nivel muy genérico. Lo que hicimos fue definir o diferenciar los conceptos de clima y tiempo atmosférico. El clima era una condición constante de la atmósfera y el tiempo atmosférico la condición de un instante, lo que nosotros hablamos del teletiempo, ¿ya? Luego hablamos de factores y elementos del clima. Los factores del clima recuerden que van en estrecha relación al concepto de clima como tal, y los elementos más bien se relacionan con esta variación en el momento del tiempo atmosférico, a nivel de temperatura, a nivel de humedad, a nivel de vientos, a nivel de precipitaciones, a nivel de eh, nubosidad, ¿ya? Los factores determinan y los elementos son los que dan forma, los que dan características. Luego de eso hablamos de lo que eran los climas de Chile, desde el desértico hasta llegar al tropical y al polar. O sea, vimos todo este tipo de climas, los caracterizamos a un nivel muy general, sobre todo basándonos quizá en las precipitaciones medias que tienen, en las temperaturas, en el nivel de vegetación que desarrollan, ¿ya? Y también en algunos casos sobre las condiciones de habitabilidad que tienen. Y eso fue lo que hablamos la semana anterior, ¿ya? Tema completamente new, nuevecito de paquete, chicos. Bueno, mentira, esto es un repaso del año pasado. Pero son contenidos que quizá para los que no estaban el año pasado con nosotros van a ser completamente nuevos, ¿ya? La demografía. Bueno, aquí un poquito lo que yo te explicaba al comienzo de la clase, que etimológicamente, en el fondo, la palabra demografía se compone de dos partes, demo o demos y grafía, ¿ya? Demos significa pueblo. Grafía o grafos es estudio o descripción. Son las dos acepciones que tiene esta palabra. Por lo tanto, yo lo puedo definir como la descripción el estudio y descripción de la población, ¿ya? Y eso, como vuelvo a insistir, es una definición muy, muy amplia, muy vaga, pero que nos sirve bastante. Porque la demografía no es solamente hacer un censo de población cada 10 años. La demografía tiene implicancias muy relevantes en nuestra vida diaria, en las tomas de decisiones que lleva la clase, que desarrolla la clase política. ¿Ya? Muchas políticas públicas tienen una base demográfica, un sustento en esta área, porque en el fondo, al yo poder describir a mi población, sé qué necesidades va a tener. ¿Ya? Por ejemplo, si veo que la población de mi país está envejeciendo, voy a tomar políticas para aumentar la natalidad, o sea, que haya más nacimientos, y también para disminuir la mortalidad en adultos mayores. ¿Ya? De la misma forma, chiquillos, me va a permitir saber si tengo qué porcentaje de población hombre o mujer tengo, puedo también entender quizá a qué políticas de salud le voy a tener que poner también más énfasis. Si tengo una amplia población femenina en edad fértil, quizá va a ser un aspecto importante tratar los programas de natalidad, de control de natalidad, ¿ya? El sistema de las matronas, todos los exámenes que se realizan las mujeres o que se tienen que realizar las mujeres cuando están en edad fértil. En el caso de los varones también, por ejemplo, a cierta edad hay exámenes que los hombres se tienen que hacer obligatoriamente y quizá promover el desarrollo de esos exámenes, ¿ya? Eh, y así sucesivamente, si tengo mucha población infantil que muere, por ejemplo, o sea, niños de un año, menores de un año, de 2 años,
ver por qué está ocurriendo eso y en qué tengo que atacar. Quizá eso fue, chiquillos, lo que motivó en Chile el desarrollo, por ejemplo, del programa del control del niño sano, ¿ya? Eh, ¿Ya? Que hasta el día de hoy sigue existiendo, que en el fondo cuando tú eres chiquito, tienes meses, un año, te ponen todas las vacunas necesarias, te llevan, te pesan, te miden, si ven que estáis muy flaquito porque quizás no están buenos los pastos en la casa y no hay muchos recursos, te dan ese saco de leche, esa bolsa de leche purita, ¿ya? Algún suplemento alimenticio. De hecho, eso también lleva a que si eso se continúa, por ejemplo, y hubo un tiempo en la historia de Chile se vio que muchos jóvenes estaban subnutridos, es decir, tenían alimentación menos de la mínima recomendable, se instaló la JUNAEP, que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, ¿ya? Y de ahí surgió, por ejemplo, que estuvieran en niños y jóvenes que en algunos colegios tuvieran comedores con tías que hacían el almuerzo, y tú optabas al almuerzo de la JUNAEP y te daban comida en el colegio. Y eso, aunque ustedes no lo crean, chiquillos, hasta el día de hoy, en algunos casos, en este país, sigue siendo la principal fuente de alimento para los niños. Hay familias donde de verdad la situación económica es compleja y estos programas alimentan a los niños. Le dan una alimentación, vamos a hablar de balancear, no vamos a hablar de la calidad del alimento, ni si sabe rico o sabe feo, pero mucha gente se alimenta de esa forma. Y todo eso que te acabo de nombrar como muchos ejemplos, tienen que ver con políticas demográficas que nacen a partir del estudio de la población y cómo se está distribuyendo la población de mi país. ¿Ya? Hay que entender también que estos estudios de población se hacen constantemente porque la población varía según el tiempo y el espacio, ¿ya? Es normal, por ejemplo, que después de un conflicto armado, después de una guerra, la población masculina tienda a disminuir en forma significativa, ¿ya? La población adulta, ¿ok? Porque en el fondo, generalmente quienes iban a combatir en la guerra eran los hombres, ¿ya? Y estos eran los que tenían más riesgo de morir en el conflicto. Por lo tanto, si en una guerra morían, no sé, voy a inventar una cifra, chiquilla, 2 millones de personas, probablemente 1.700.000 sean hombres o más. Un porcentaje importante de esa población muerta sea hombre, porque son ellos quienes tradicionalmente estaban en el frente de batalla. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillos, dudas, consultas, preguntas que tengan sobre el tema, alguna inquietud, ¿ya? ¿Alguna opinión? Eh, ¿Creen que es importante, chiquillos, conocer la distribución de la población de un país para tomar decisiones en política pública? Sí, no, ¿por qué? Abro la palabra para que puedan escribir en el chat o puedan pedir permiso para hablar. Ya, no hay pregunta entonces, chiquillos. Ahí no hay que ser... No. Ya, a ver, la mayoría dice sí es importante y justo abajito aparece la Jill de la Kelly eh, justificando, sin querer queriendo, perdón, la afirmación de la Millaray. Dice sí porque permite saber lo que le falta al pueblo. Exactamente. De hecho, voy a tomarme un poquitito de la actualidad, chiquillo, y probablemente a más de algunos de los que está acá, sobre todo a quienes son mayores, ¿ya? O sea, son adultos ya, y tengan familia, o tengan familia quizás. Por ejemplo, todo lo que ha pasado hoy en día con el bono clase media, con estos bonos que entrega el gobierno, fracasan o fallan porque tienen poco conocimiento de la distribución de la población. Y no una distribución de población, sino de cuántos nacen, cuántos mueren, sino que de una distribución económica, ¿ya? Y es un error de ellos, porque ellos no saben leer la información. O bien, o la saben leer y se hacen los lesos, que también es otra opción, que no es la que tiende a pensar, porque esos tipos no son tontos, o sea, no es que no piensen, sino que son porfiados, ¿ya? Porque cuando tú ves, por ejemplo, que eh, el bono te exige un sueldo mínimo de 400.000, ¿ya? El bono clase media, y mucha población gana menos de 400.000, los dejaste fuera automáticamente.
porque no cumples con los requisitos de sueldo, tienes muy poco sueldo. ¿Ya? ¿Cómo le explicas eso a una persona que gana el mínimo? Que no puede optar porque gana muy poco. ¿Vienen diciendo? Porque gana muy poco. No porque gane mucho, sino porque gana muy poco. ¿Ya? Eso te demuestra en el fondo cómo, si ellos manejaran bien esta información, quiero suponer que le erran porque no tienen la información. No quiero pensar que le erran porque son malos de adentro. ¿Ya? Pero la información demográfica, la caracterización socioeconómica que se tiende a hacer, por ejemplo, todos los que alguna vez han hecho o han hecho la ficha de protección social, lo que antiguamente era la ficha CASEN o la encuesta CASEN, ¿ya? Son caracterizaciones socioeconómicas que tienen un componente demográfico, que a mí me permite decir cuánta población vive en determinadas condiciones sociales, cuánta población tiene determinado ingreso medio, y ese ingreso medio en cuántos miembros de familia se divide, ¿ya? O sea, tienen la demografía, el estudio de la geografía de población, chiquillos, tiene un rol fundamental para, como bien decían las chiquillas acá, definir qué es lo que necesita el pueblo. Bien, ahora vamos a tratar esta diapositiva, que es una pregunta. Ya, las utilidades prácticas ya las respondieron ustedes, chiquillas, cuando dijeron que era para saber lo que necesitaba el pueblo, ¿ya? Y la población entendemos que es súper diversa. Voy a tomar un poquito de las imágenes también para hablar un poquito sobre otros aspectos que son importantes. Por ejemplo, la imagen de la izquierda te muestra esta idea de la diversidad global. De hecho, el mundo aproximadamente debe estar ya acercándose a los 8.000 millones de habitantes. 8.000 millones de habitantes, es una cantidad estratosférica de gente. De esa gente, un cuarto o casi un tercio de la población vive como en tres países, ¿ya? O en dos países, en China y en India. En China e India ya tenemos cerca de 3.000 millones de personas, en China y en India solamente. La población del mundo es súper diversa, es súper variada, es súper heterogénea, ¿ya? De un nivel racial, ¿ya? Del color de piel, de los rasgos fisiológicos, la altura promedio, ¿ya? A un nivel cultural, ¿ya? A nivel de lenguaje, de religiosidad, de vestimentas, eh, de religiosidad, vestimentas, comidas. La distribución espacial es muy diversa. De hecho, mucho mayor porcentaje de la población vive en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, ¿ya? Eso significa del Ecuador hacia arriba vive mucho más gente que del Ecuador hacia abajo, ¿ya? Eh, Incluso hay pueblos que se adaptaron a su ambiente. Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué los orientales tienden a tener los ojos rasgados? Si conoce que dice el niño haga un chinito y hacen así como cierran los ojos, eso se debe porque ellos originalmente, que son los mongoloides, que descienden de ese pueblo, habitaron zonas desérticas, ¿ya? O pasaron por zonas desérticas como el desierto de Gobi, ¿ya? Y eso, biológicamente, su cuerpo se adaptó a tener ese tipo de forma de ojo bien rasgadito, bien finito, para que entrara menor proporción de arena o de otros elementos a las cuencas oculares, al ojo. Y por eso tienen los ojos tan chiquitos. Es por eso. O sea, se adaptaron al medio, ¿ya? Eh, y así pueden existir otros tipos de elementos característicos. Es el que yo conozco a ciencia cierta. Si me preguntas por qué tienen un color de piel un pueblo y otro, probablemente tenga que ver con factores medioambientales, pero no me atrevería a asegurar, porque no lo sé a ciencia cierta, ¿ya? Bueno, y a la derecha tenemos esta imagen típica de un conjunto de gente atiborrada en un lugar, pre-pandemia coronavirus, evidentemente, y esto probablemente sea alguna gran urbe del mundo, ¿ya? De hecho, podría ser Santiago, Nueva York, Tokio, Beijing, ya podría ser Berlín, quizá, Londres, esta grande ciudad donde hay grandes masas de gente, grandes concentraciones de gente. O sea, olvídense ahí de tener distanciamiento social, ¿ya? Pero así funcionaba el mundo pre-pandemia, quizás muchos ya se nos ha ido olvidando cómo el mundo andaba, cómo en el fondo uno salía al centro en determinadas épocas del año y estaba todo atiborrado de gente, estaba todo lleno, ¿ya? Y en las grandes ciudades el doble, el triple. Bien, ¿qué aplicaciones, chiquillos, tiene la demografía?
¿ya? Aquí yo nombro solamente algunas a modo de ejemplo. En salud, chiquillos, es fundamental, es clave. De hecho, eh, en los cargos eh, técnicos que tiene el Ministerio de Salud, el MinSal, hay muchas plazas para geógrafos, sobre todo especializados en temas de población, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, políticas como políticas de natalidad, como políticas de primera infancia, políticas para apoyar perdón, adultos mayores, apoyar a enfermos crónicos, vienen o surgen de datos demográficos, ¿ya? De datos de población. Por ejemplo, eh, por ejemplo, si yo observo que hay muchos nacimientos en un país, tengo que preocuparme de que esos nacimientos sobrevivan y que no ocurra una alta mortalidad, como ocurre, por ejemplo, en casos de países africanos, ¿ya? O como ocurría en Chile a comienzos del siglo XX, donde muchos de 100 niños que nacían, quizás 20 fallecían por enfermedades que eran infecciosas, que hoy en día son controlables gracias a las vacunas, ¿ya? Y a los controles de niños sanos. En la primera infancia también hay políticas, ¿ya? Sobre todo pienso en el nivel escolar, lo que te hablaba en un comienzo, todo lo que son auxilio escolar y becas, ¿ya? Programas de alimentación, de tener desayuno, de tener almuerzo en la escuela, ¿ya? Incluso a veces de poder acceder a útiles escolares, que también se te entrega para evitar la deserción escolar porque no tenía, perdón, se me cayó el teléfono, porque no tenía materiales, ¿ya? Eh, a nivel de adultos mayores, el cuidado del adulto mayor, ya programas de control periódico, de entrega de medicamentos, ya. Que eso, por ejemplo, está muy al debe en la realidad chilena, porque si bien existen programas que intentan apoyar al adulto mayor, ya, y no solamente programas de salud, sino que programas para que puedan tener actividades de esparcimiento, como estaba el Servicio Nacional del Adulto Mayor, eh, pero no hay especialistas médicos, por ejemplo. Y ese es un tema que Chile no ha podido solucionar a pesar de identificar el problema. Hay muy pocos geriatras. La geriatra, por ejemplo, o la geriatría en medicina, es el área que se preocupa se especializa, perdón, en el adulto mayor. Hay poquísimos en la región. En la región de Valparaíso creo que hay dos que están especializados y atienden en particular. Por lo tanto, no es como ir al consultorio y quiero una hora con el geriatra, sino que es un bono bastante contundente, que son varios billetes de Arturo Prat que te cuestan por consulta, ¿ya? También se han desarrollado programas para enfermos crónicos, ¿ya? Aquellos que tienen problemas renales, problemas hepáticos, problemas de insulina, o insulino dependiente, como puede ser un diabético, eh, tienen apoyo, y eso viene también de la caracterización demográfica que se hace del país, ¿ya? Porque cuando a ti se te hace un censo, o esta tipo ficha de protección social, se preguntan muchos de estos elementos, como, ¿sufre alguna enfermedad crónica? Sí, ¿cuál es? Ya. Y así los municipios, el gobierno central tiene un catastro de la gente que tiene que apoyar, ¿ya? Por eso, por ejemplo, hoy en día en contexto de pandemia a los enfermos crónicos le van a dejar los remedios a la casa. Esos remedios que sin ellos se descompensan o pueden terminar falleciendo, se les van a entregar a sus hogares, ¿ya? Entre tantas otras políticas, aquí podríamos haber agregado también el tema de que va ligado con la natalidad, que es la planificación familiar, ¿ya? Cuando yo observo que la población se me desboca, es decir, de un momento a otro tuve un gran nacimiento demográfico y me doy cuenta que quienes están teniendo hijos son jóvenes, cuando me refiero a jóvenes, no me refiero a jóvenes de 20 años hacia arriba, sino que tengan entre, no sé, bueno, entre 13 y 18 años, eso también lleva a que el Estado tome medidas, por ejemplo. Hay programas de apoyo, ¿ya? Eso también incentivó a que las escuelas o es lo que ha motivado a muchos políticos a que promuevan una ley que permita una educación sexual integral, ¿ya? Y eso no significa enseñarte qué es el sexo, cómo se hace el sexo, ¿ya? Sino que es planificación familiar, es el cómo cuidarnos, por ejemplo, para no tener un embarazo no deseado, por ejemplo, ¿ya? Y ahí entra una serie de temáticas. Y todo eso también viene de la demografía, chiquillos. Políticas de inmigración, ¿ya?
que esto probablemente lo veamos cuando hablemos de, bueno, no aparece, pero también las políticas migratorias tienen que ver con la demografía. Si yo veo que están entrando muchos migrantes, quizás hay un punto en el que tengo que decir, ok, vamos a colocarle un freno, vamos a establecer requisitos, vamos a establecer requerimientos. Hoy en día nosotros sabemos, gracias a la demografía, qué porcentaje de población aproximada de inmigrantes tiene el país, el porcentaje de esa población que es peruana, que es boliviana, que es de Haití, que es de Colombia, que es de Venezuela, que es de Argentina y otros países. Tenemos toda esa información gracias a lo que es la demografía o geografía de la población, ¿ya? A nivel de vivienda también juega un rol muy importante, ya cambiando el tema, porque yo al darme cuenta y al hacer un catastro de población, de las condiciones socioeconómicas que tiene, puedo definir qué tan necesario se hace tener subsidio o no, ¿ya? Un subsidio de vivienda, un apoyo a comprar una vivienda, ya sea a comprar o arrendar. Nosotros hoy en día sabemos, chiquillos, que arrendar una vivienda o comprar una vivienda hoy en día en Chile es privativo. Es para un grupo muy pequeñito que tenga una condición económica bastante acomodada. Porque uno va a consultar, por ejemplo, eh, no sé, a un conjunto habitacional tipo edificio. Oiga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Sabe qué? Este departamento, el más básico, el que tiene una pieza, un baño, ¿cuánto sale? 45 millones de pesos. ¿Cuántos pueden darse el lujo de invertir 45 millones de pesos en un departamento que tenga una pieza y un baño? Que en el fondo te sirve si estás soltero. ¿Ya? Porque si vives con pareja y después tienes hijos, ¿dónde se meten al hijo? ¿Lo van a tener toda la vida en la misma pieza que ellos? No. O sea, tienes que buscar al menos uno que tenga dos piezas o un baño. Ya subió el precio quizás a 48 millones. Y para, en el fondo, aminorar ese golpe, en la teoría surgen los subsidios de apoyo. Sabemos que para optar a un subsidio tienes que, en el fondo, acreditar que vives bajo un puente, 3 medallas olímpicas y 2 enfermedades incurables. Porque es muy difícil que yo optar a los beneficios. ¿Ya? Quizá yo lo llevé un poco al extremo, pero por ejemplo, en mi caso, yo no puedo optar prácticamente casi ningún beneficio porque soy varón, estoy soltero, no tengo hijos. Y ahí ya me fui abajo. Es imposible. ¿Ok? También, para mejorar viviendas, también existen programas. Y todo esto, chiquillos, surge a partir de una caracterización demográfica, de ver cómo está compuesta mi población. Porque a mí la caracterización demográfica quizá, además de decirme cuánta gente vive, me va a decir cuánta gente vive en una casa. ¿Y cuánta gente entonces vive en condición de hacinamiento? ¿Qué significa eso? Que, en palabras simples, que viva mucha gente en una sola vivienda. Y siempre pongo este ejemplo. Imagínense que en lo que es la sala de clases que nosotros tenemos en el SEIA, que está tristemente abandonada, porque no podemos estar ahí haciendo clases, eh, viviésemos los 40 y yo como profe. O sea, eso es hacinamiento. En el fondo, nosotros podemos soportar un rato ahí porque estamos 90 minutos, descansamos 10, 15 minutos, volvemos y después de unas cuantas horas nos retiramos. Bueno, ustedes se retiran, ¿ya? Los profes tenemos tiempo para almorzar o bien volver a otra clase. Pero, pero, ya, imagínense lo que sería vivir 24/7, encerrado ahí, todos juntos, compartiendo el mismo baño, la misma cocina, la misma ducha, ¿ya? Teniendo que vivir en camarotes. Claro que se puede dar vivir en un camarote, por ejemplo, no sé si tienes varios hermanos, tienes dos, tres hermanos y una pieza, comparten la pieza, pero imagínense lo que serían 40, 50 personas viviendo en ese espacio pequeño, ¿ya? Eso, yo como Estado, al darme cuenta de eso, genero instancias o programas que impulsen, chiquillos, cambiar esa condición. Y eso viene de la demografía, ¿ya? La seguridad social también, chiquillos. Cuando yo caracterizo a la población y le pregunto a un adulto mayor, ¿cuánto es su pensión? Y la gran mayoría te dice, no tengo pensión, sobre todo ocurre en el caso de las mujeres, ya que fueron jefa de hogar o dueña de casa durante toda su vida, nunca tuvieron imposiciones, por lo tanto no tienen fondo previsional. Y tú les vas, señora, ¿y usted tiene pensión?
¿O usted cotizó? No. Y cuando el Estado se dio cuenta que había mucha gente que no había cotizado, o que su cotización daba para una pensión, chiquillos, que de verdad tú no sabes si reír o llorar, porque si eran pensiones de 20.000, 30.000 pesos, 50.000 pesos que te dan para pagar dos cuentas en una casa, ¿y cómo vivo el resto? ¿Ya? Debido a eso, el Estado establece una pensión básica, asistencial, que son 170.000 pesos, ¿ya? Más o menos, pero que ahora sí es insuficiente, pero te dicen peor en mascar laucha, peor en nada, ¿ya? Y el Estado se preocupa de eso, ¿ya? Y todo esto que hemos hablado tiene su origen en decisiones que son tomadas, bueno, todo lo que hemos hablado acá, perdón, guarda relación con demografía, porque son muchas decisiones que se tomaron, tienen que ver con el cambio en la población, con condiciones de la población, con caracterización de esta. No sé si alguien tiene alguna duda, chiquillos, alguna inquietud, alguna consulta sobre esto. ¿Ya? ¿No? Nadie más, chiquillos, nadie quiere aportar algo, quizás. Ustedes han visto esta situación, o lo que yo he nombrado, reflejado quizás en su vida o en experiencias de cercanos que ustedes puedan compartir o quieran comentar, por ejemplo. Porque yo, por ejemplo, yo te podría nombrar, por ejemplo, mi madre es enferma crónica de problemas renales, mi abuela es crónica por problemas renales. Y yo veo cómo ellos, por ejemplo, reciben esos beneficios de medicación, ¿ya? Mi abuela recibe la diálisis, por ejemplo, 3 veces por semana, ¿ya? Eh, en cuanto a pensiones y bonos, para mí es difícil verlo, pero sí, por ejemplo, tú lo puedes ver en gente que tiene pocos ingresos que puede recibir algún apoyo, ¿ya? Por ejemplo, en pensiones, ¿ok? Ahora, la pregunta para ustedes, chiquillos, quizá para que no la hagan en el cuaderno, pero sí para que aquí la puedan comentar a ver si ustedes conocen. ¿Conocen alguna política pública que guarde relación con lo que hemos hablado? ¿Alguna política pública que ustedes conozcan, por ejemplo? Que ustedes, no sé, la reciban o alguien cercano reciba, algún vecino reciba, perdón, que ustedes conozcan, como bonos, por ejemplo, controles médicos, no sé, algo por el estilo. Yo creo que todos ustedes conocen alguno, pero quizás no lo asocian todavía a la idea, ¿ya? Eh, porque todos, yo creo que aquí, en su gran mayoría, chiquillos, más de algunos de nosotros, fuimos a dar al control del niño sano cuando éramos chiquitos, ¿ya? Y nos llevaban al control del niño sano, donde te medían, te pesaban y te decían o está muy gordito o está muy flaquito, ¿ya? Nunca te encontraban en el peso. Por ejemplo, ¿hay alguno de ustedes, chiquillos, que no esté, que no haya recibido vacunas, o sea, que no tenga ninguna vacuna? Es imposible prácticamente. Todos ustedes han sido beneficiarios del programa de vacunación. Me atrevería a decir, todos ustedes han sido beneficiarios. Todos probablemente tienen la marquita en la parte superior de algún brazo, donde los vacunaron cuando chicos. Eh, y eso es parte de un programa de política pública que surge a partir de una necesidad demográfica, que era que los niños se morían. ¿Y de qué se morían? De tuberculosis, de sarampión, de viruela, de la o poliomielitis, ¿ya? Que son las vacunas que te colocaron en tu primera infancia, que son las que yo recuerdo. Probablemente existen otras que se colocaban, que yo no me acuerdo en este momento, pero todos fuimos beneficiarios de esos programas, ¿ya? Eh, los controles pediátricos, por ejemplo, también. Bueno, y hoy en día hay una política pública que surge a partir del contexto de pandemia, pero que también se relaciona que es el yo me vacuno, ¿ya? Que es este programa de vacunación que está impulsando el gobierno de Chile,
ya para intentar controlar esta pandemia que nos está afectando a toda la población. O sea, se volvió un problema demográfico porque la gente está encerrada, ya, y este problema también se ve reflejado en aspectos económicos, como la gente no puede trabajar normalmente, los ingresos disminuyeron, socialmente se ve reflejado en problemas de irritabilidad, estrés, aislamiento social, son problemas médicos, ¿ya? Eh, Problemas de convivencia familiar, ¿ya? Ver a la misma gente todo el día, todas las semanas, cansa, y es normal que pueda pasar eso, que tengamos algún encontronazo, ¿ya? También se ha vuelto en un problema de salud mental, ¿ya? Como pueden ser las depresiones, las ansiedades, las crisis de pánico, el estrés o agobio, ya por estar encerrado. Todo eso tiene que ver también con una caracterización que se le hace a la población, o sea, no surge al azar, ¿ya? O sea, tiene relación de una forma u otra con lo que es la geografía de la población. Bien, ahora chiquillos vamos a abordar el cómo se tiende a graficar esta distribución o esta evolución de la población. Aquí estamos hablando a nivel de habitantes, ¿ya? Del número de personas. Y el medio que se utiliza, la estrategia que se utiliza es la denominada las pirámides de población, ¿ya? La pirámide de población, en realidad más bien vendría siendo un triángulo más que una pirámide, pero le llamamos pirámide de población. Lo que nos permite, chiquillos, y la utilidad que tiene es que nos permite graficar la variación de población, ¿ya? Cómo ha ido evolucionando el número de habitantes. Los principales criterios que se utilizan son el rango etario y el sexo con el que fuiste registrado, ¿ya? Esos son los criterios que se utilizan. Por eso, por lo general, después vamos a ver unas imágenes de pirámide, eh, pero mientras la pirámide de población, por lo general, tiene algo así. Es lo que se llama una tabla de doble entrada. En el medio, en este espacio que queda, aquí van los años, de 0 a 5, de 5 a 10, ¿ya? Y acá va, por ejemplo, mujer, hombre, ¿ya? Yo le coloqué con el símbolo que tradicionalmente se utiliza, pero aquí va escrito mujeres, hombres, ¿ya? Y esto se hace en habitantes. Y así se va haciendo la pirámide. Tiene una forma más o menos así, ¿ya? No es una pirámide pareja, de hecho, porque se notan las diferencias que hay en proporción de habitantes, ¿ya? Por rango etario. Eh, a nivel de estructuras, las pirámides de población se dividen en tres grandes tipos. Hay pirámides progresivas, pirámides que tienen un carácter de transición y pirámides regresivas, ¿ya? La progresiva, la forma que tiene, igual las vamos a ver como ejemplo más adelante, el típico triangulito. Una pirámide de transición se comienza a angostar un poquito y la pirámide regresiva es una pirámide invertida o un triángulo invertido, ¿ya? Las pirámides progresivas son características de países subdesarrollados, ¿ya? Sobre todo las vamos a encontrar en zonas del Caribe, en América Central, ya en zonas de África y en algunas partes de Asia y también en partes de América Latina, ¿ya? Eh, ¿Y qué las caracteriza? Tener una alta natalidad y una baja esperanza de vida. ¿Qué significa eso? La base de la pirámide va a ser muy grande, la parte inferior, esta parte va a ser bastante grande, y se va a ir angostando mientras yo voy subiendo en edad, ¿ya? Se va a ir angostando, se va a ir achicando, como un triángulo, ¿ya? Esa es la característica o las características que tiene una pirámide progresiva, ¿ya? La pirámide de transición es característica de los países que están en vías de desarrollo. De hecho, Chile tiene una pirámide que podríamos definir hasta cierto punto de transición, ¿ya? Que donde comienza a disminuir la natalidad, o sea, comienzan a disminuir los nacimientos, por lo tanto, podemos inferir que hay una mayor planificación familiar, eso significa que los nacimientos son planificados, tengo hijos cuando quiero, ¿ya? Y
también comienza a aumentar la esperanza de vida. Es decir, la gente dejó de vivir solamente, no sé, hasta los 60 años. Vamos avanzando quizás a los 65, los 70, vamos avanzando en el aumento de edad promedio, vamos aumentando la esperanza de vida que tiene una persona al momento de nacer. Por si acaso, la esperanza de vida en Chile aproximadamente está bordeando en promedio los 80 años, un poquito más quizás. Los hombres están bordeando los 75, 78 años de promedio de esperanza de vida, y las mujeres elevan el promedio un poquitito, llegando a un promedio de vida de 85 años, más o menos. ¿Ya? Ese es como el aproximado. ¿Ya? Y en el caso de una pirámide regresiva, la regresiva es lo opuesto a la progresiva. Brillante. ¿Ya? Son propias de países desarrollados. ¿Esto qué implica? Que en el fondo hay una baja mortalidad, hay una alta esperanza de vida y hay una baja natalidad. Aquí me faltó escribirlo, perdón. Aquí lo que hay también es una baja natalidad. ¿Por qué? Porque la gente está más preocupada de trabajar, producir, que de tener hijos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en estos países? Ocurre un fenómeno bien interesante, que es la de tener el hijo perro o el hijo gato. ¿Ya? Pero una vez. ¿Ya? Eh, ¿Ya? En los países desarrollados es muy común que la figura del hijo sea reemplazada por el perro, el gato, ¿ya? Y por eso tú vas a encontrar las redes sociales llenas de fotos de perros y gatos, ¿ya? Y que los tratan como hijos, los visten como hijos, les celebran el cumpleaños, o sea, a un nivel que te supera. Está bien querer los animales, pero hay un nivel para todas las cosas, ¿ya? ¿Y eso por qué se debe? Porque en el fondo proyectan ese instinto paternal o maternal, lo proyectan en la mascota, porque la mascota es menos demandante que un hijo, ¿ya? La mascota, yo puedo irme a trabajar, dejarle la comida, dejarle un pocillo con agua, chao Cachupín, nos vemos a la noche, ¿ya? Y Cachupín se queda en la casa tranquilamente, no tengo que pagar nada, no tengo que niñera, no tengo que pedirle quizá a mis padres o a mis suegros o a un familiar que cuida al niño, ¿ya? Porque eso es lo que ocurre en muchas familias cuando tienen un hijo, sobre todo cuando los primeros años se hace algo muy complejo porque tienes que recurrir a otras personas para que te ayuden a la crianza, porque el pre y postnatal no es eterno. Llega en un momento que ya tengo que dejar mi hijo, tengo que en el fondo separarme de él y volver a trabajar. Y el niño requiere atención, requiere cuidado, mucho más que un animal. Y es por eso que la sociedad tiende a mutar hacia el hijo perro, hijo gato, que a quedarse con los niños, ¿ya? No sé si acá alguien tendrá alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte, ¿ya? ¿Conocen a alguien que tenga hijo perro, hijo gato, por ejemplo? Para comprobar lo que estoy diciendo yo. Probablemente todos conocen a alguien, o ustedes son uno de ellos y no le quieren decir, ¿ya? Bien, vamos a avanzar entonces, chiquillo. A ver, muchos, yo no. Sí, pasa. Aquí, chiquillo, vamos a ver una pequeño video, ¿ya? En el fondo de una pequeña animación. No tiene audio, así que no debéis haber problemas con derechos de autor. eh, que muestra la evolución de la población, ¿ya? En este caso, el país es Sudán, está en África, es un país subdesarrollado, uno de los países más pobres del mundo, y quiero que observen en el fondo cómo va variando la población a lo largo del tiempo. Miren, vamos a partir desde acá, ahí. Partimos del año 1960, fíjense cómo va modificándose la población. Ya, sé que el video avanza muy rápido, ustedes se dan cuenta cómo
se mantiene la estructura de tener una base ancha y se va angostando muy rápidamente. De hecho, se va angostando muy rápidamente, ¿ya? Y prácticamente en 80 años o más tenemos un porcentaje mínimo de la población, mínimo, ¿ya? No alcanza ni siquiera a ser el 1% de la población. Ese es un ejemplo que, eh, este es un ejemplo de una pirámide progresiva, donde base ancha, hay mucho nacimiento, pero mientras voy avanzando en el rango etario, se va angostando. Significa que hay un punto en el cual la esperanza de vida no es muy alta y muy poca gente llega a vivir sobre, no sé, yo te diría que viendo los porcentajes, mmm, ponle que un 5 o 6% de la población llega a vivir sobre los 50 años. O sea, la esperanza de vida debe ser estar cercana a los 50 años, lo cual es poquísimo. Vamos a ver la siguiente, que es una pirámide de transición. Se dan cuenta que ya perdió la forma de pirámide y es un poco más transformer. Este caso es la pirámide de Chile, pero este es Chile del 2019. Se dan cuenta aquí como, por ejemplo, aquí no se alcanza a leer, pero aquí dice mujeres, la H, pero la M. Las mujeres por lo general tienden a tener una mayor esperanza de vida en los estratos superiores, ¿ya? Es por eso es más común que tus abuelitas duren más que tus abuelitos en vida, ¿ya? Es porque la esperanza de vida de los hombres tiende a ser menor. Factores probablemente hayan muchos. Uno de ellos dice que el sistema inmunológico del hombre es más débil que el de la mujer. Por eso el hombre cuando se resfría es como que en el fondo lo estuvieran moliendo a palos, es como que hoy me muero, esta es mi última voluntad, mamá, me voy a morir, me siento pésimo, me voy a acostar. Y las mamás, por lo general, las mujeres en general con un resfriado andan, me siento, me duele un poco el cuerpo, pero hacen todo igual. Nosotros somos la raca y nos tiramos a la cama, ¿ya? Dicen que la razón es porque el sistema inmunológico del hombre es más sensible, en el fondo, y no es tan robusto. Bien, vamos a ver aquí cómo evoluciona, fíjense. Fíjense como parte de Chile, una pirámide muy similar a la de Sudán, ¿ya? Y aquí vamos a ver cómo sigue evolucionando. ¿Ven que aquí comenzó a cambiar? Cómo la base se comienza a agrandar, esta base amplia, en la década de los 80, ya que son hoy en día los que tienen 40 y algo. Nuevamente, se comenzó a seguir ensanchando la base, ¿ya? Y, disculpen chiquillos, se me olvidó. Y cómo fuimos llegando a la condición actual, donde, fíjense lo interesante acá, desde la parte más ancha de la pirámide no está en la base, sino que está entre los 25, 20, 24 hasta los 34, 35 años. Eso significa que la gente, sobre todo en los 80, ocurrió una explosión demográfica, 80, a mediados de los 90, una explosión demográfica bien grande, un crecimiento importante de la población. ¿Ya? Las barras de acá, que aquí sean más anchas en la parte superior, lo que le está demostrando es que hay una mayor esperanza de vida para la gente de 80 años o más. Por lo tanto, hay buenas políticas, en teoría, o hay mejores políticas de salud pública para el cuidado del adulto mayor que en comparación a otros países. De hecho, Chile creo que debe ser junto con Costa Rica, con Uruguay, los países que tienen una mayor esperanza de vida en América Latina, o con Argentina quizá, ¿ya? Pero Chile en ese sentido tiene una muy buena esperanza de vida en comparación a nuestros vecinos, ¿ya? Y lo último que quiero mostrar antes de terminar la cosa, ahí sí, es la pirámide de Japón. Japón es un país bien icónico para mostrar, y un ejemplo muy claro para mostrar una pirámide regresiva. Fíjense en la cantidad de adultos mayores que viven en Japón en el 2019 en comparación a los nacimientos. Fíjense que las mujeres japonesas sobre 80 años en rango etario son el rango etario más mayoritario.
Pregúntense el por qué. Vamos a ver miren cómo evoluciona. Ya. ¿Se dan cuenta cómo fue evolucionando en el fondo paso a paso en el tiempo? ¿Cómo esto cambió? Ya. Ahí tienen ejemplo de las tres pirámides de población. Probablemente las volveremos a ver en la próxima clase, ya para desarrollarlos con más detalle. Nos queda un minuto de clase, chiquillos, así que voy a cortar la grabación.